Hola chichis, ¿cómo estáis? ¿Cómo se está tratando este cambio de mes? Bueno, llega aquí marzo, que es uno de los meses a los que más bombo le hemos estado dando todas las astrólogas y astrólogos, así que ya tendréis hasta en la sopa que este es uno de los meses más importantes de 2023 desde el punto de vista astrológico. Hemos hablado mucho de ello, muchas personas, hay horas y horas, me consta de que hay muchas horas de contenido al respecto, así que voy a intentar ser breve y sobre todo para no saturarnos demasiado, ¿no? Porque cuando hay muchos eventos astrológicos importantes sucediendo a la vez, como es lo que ocurre en marzo, podemos tener un poco la sensación de aceleración, de expectativa, ¿no? De, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y bueno, sé que hay muchas personas a las que les preocupa un poco cómo todo esto se puede ir expresando, ¿no? Pero ya de entrada podemos dejar algo bien claro, y es que este mes tampoco va a ser cada día una sorpresa, ¿no? Seguramente cada una tenga su temática importante a lo largo del mes que ya va a marcar un poco el precedente de una nueva historia que se irá desarrollando, ¿no? A veces también ocurre que cuando hay alineaciones interesantes hay que esperar un tiempo para ver también cuál es su envergadura. Entonces también podría pasar perfectamente, como ya os he dicho en otras ocasiones, que para alguna persona marzo sea el mes en que se tiran en el sofá a ver Los Simpson. Es decir, no tiene por qué ocurrir algo tremendo, no tiene por qué ocurrir algo mucho menos nefasto, ¿no? Sino que simplemente hay un cambio en el clima astral que es sustancial, igual que ya hemos vivido en otras ocasiones cambios en el clima astral, pero sí que es cierto que marzo pues tiene particularidades que lo hacen especialmente intenso y especialmente interesante para las amantes de la astrología, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que trae marzo, pero vamos a intentar no extendernos demasiado porque como veis es un mes con un montón de eventos astrológicos. Todos ellos podrían protagonizar a todo el mes. Digamos que si en un mes normalito pusiéramos solamente uno de esos eventos astrológicos que hay en marzo, ya sería un montón, pero es que en marzo lo tenemos todo junto, ¿no? Así que vamos a intentar hacerlo con un poco de brevedad porque sé que también estaréis saturadas de escuchar un montón de cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar empezamos el mes con una conjunción súper bonita entre Venus y Júpiter. Es una conjunción que se da en Aries y que se va a sentir particularmente desde el día 1 hasta el día 5, pero muy especialmente del día 1 al día 3 de marzo. Vamos a sentir bien fuerte esa conjunción de Venus y Júpiter. Venus y Júpiter son los dos puntos del firmamento que más brillan en la noche. Entonces, no sé si os habéis fijado, pero ya me lo han comentado varias personas, que estos días recientes se ha visto, ¿no? Como dos estrellas que se acercan cada noche un poquito más. Esos son Venus y Júpiter. Aprovechad para verlos porque es una maravilla. Se van a juntar en el primer signo, además, en el signo de Aries. Y esto de alguna manera está hablando de el comienzo de algo muy bueno o del comienzo de algo de lo que esperamos un potencial muy positivo o muy beneficioso. Entonces, observad en qué casa de vuestra carta cae ese grado 12 de Aries, que es donde se van a juntar Venus y Júpiter, porque en esa zona de vuestra carta es posible que también las expectativas de algo positivo sean muy altas o directamente también podría ser un área de renovaciones positivas o renovaciones energizantes, de motivaciones sencillas, de mucho disfrute también. Es una conjunción como muy de celebrar, ¿no? Luego también, claro, está Quirón de por medio. Quirón también está en torno a esos grados, está en el grado más o menos 13, 14, ¿no? Entonces también esta conjunción de Venus y Júpiter activará a Quirón. Entonces también podría ser un momento en el que queramos resarcirnos de algo que siempre deseamos hacer, pero no pudimos. Y ahora de repente ya vamos a ir a poner toda la carne en el asador para ir a por aquello que queremos, ¿no? Es una conjunción súper apasionada y Quirón de por medio nos está motivando también a tomar la iniciativa para ir activamente a por aquello que deseamos. No esperar a que ocurran las cosas, sino ir activamente a lo que queremos, a lo que buscamos, ¿no? También podría ser un momento súper bonito para valorar positivamente nuestros planes. Es una conjunción bastante única, ¿no? También ese día 2 de marzo, simultáneamente tendremos a Mercurio en conjunción a Saturno.
Esto es interesante en especial porque Saturno el 7 de marzo, como ya es muy sabido, va a cambiar de signo, va a entrar en Piscis. Entonces, esa conjunción de Mercurio a Saturno en Acuario, antes de que Saturno cambie de signo, digamos que se podría sentir también como conversaciones de ultimátum, definiciones de ideas a las que hemos estado dando muchas vueltas. Es decir, será un momento para reflexionar especialmente en todo aquello que hemos construido y trabajado con esfuerzo desde finales del 2020 hasta ahora. Es posible que haya cuestionamientos acerca de lo que hemos venido realizando o que directamente podamos ver con una gran realidad, ¿no? Con una objetividad, un pragmatismo, ver también a dónde nos conduce, digamos, nuestra forma habitual de hacer las cosas, tal vez en base a ciertas frustraciones o carencias que podamos detectar en torno a ese 2 de marzo, ya tengamos la motivación suficiente como para emprender otra manera de elaborar las cosas una vez que Saturno entre en Piscis días después, ¿no? Entonces esa conjunción de Mercurio y Saturno es súper interesante. Aprovechad ese día 2 de marzo para pensar, para reflexionar en todo lo que necesitéis, porque será un momento también pues bastante clarificador, igual que también si queréis tener conversaciones asertivas, claras, también podría ser un muy buen momento, porque además Venus y Júpiter generan pues una bomba de receptividad positiva, ¿no? Entonces si necesitáis tener alguna conversación práctica, esclarecedora, pues podría ser un muy buen momento ese 2 de marzo, ¿no? Luego ya el 3 de marzo las cosas cambian un poco, Mercurio entra en Piscis y a partir de ahí empezaremos a tener sobre todo un pensamiento un tanto más mágico, más intuitivo, donde la fantasía y la imaginación pueden derivar también pues la creación de posibilidades, ¿no? Que todavía no son, es decir, será un momento un poco más neblinoso en donde pongamos en duda ciertas cosas y donde sobre todo más que la razón va a primar lo que sentimos y ese cauce emocional que nos está llevando hacia algo que se presiente distinto, ¿no? Este fin de semana del 4 y 5 de marzo es especialmente curioso, ¿no? Porque aparentemente a nivel de aspectos no suceden muchas cosas. Sí es cierto que tenemos, por ejemplo, a Venus en conjunción a Quirón, más o menos exacta, ¿no? Que nos puede dar lugar, por ejemplo, a reflexiones en cuanto a la autoestima o la valía de ciertas cosas que nos importan, ¿no? Eh, um, También tendremos a Mercurio, por ejemplo, en sextil al nodo norte. Esto también habla de conversaciones decisivas o ideas que marcan un poco esa apertura, una puerta a algo más, etcétera, ¿no? Es decir, sí que hay ahí su sutileza en este fin de semana, pero sobre todo el 4 y el 5 de marzo están caracterizados por dos cosas. Una es que la luna está creciendo en luz, con lo cual nuestra tónica emocional va a ser cada vez más intensa. Y la otra es que es el último fin de semana, son los últimos días en que vamos a tener a Saturno en Acuario hasta dentro de 3 décadas más o menos. Entonces, realmente esos días también pueden ser muy reveladores. Ojo con los planes que tenéis este fin de semana porque Saturno se va a sentir realmente fuerte en esos últimos minutos del signo de Acuario. También podría ser un fin de semana productivo, en cierto modo, o donde conectar con el ocio o la alegría pues sea a veces un poco ambivalente, ¿no? Porque por un lado Venus y Júpiter sí que van a estar generando esa tónica de vamos a celebrar esto que se siente bueno, pero simultáneamente en el aire hay una tensión, una sensación de que se está preparando algo que va a tener una seriedad o que va a tener un peso. Entonces, digamos que es un fin de semana bastante extraño, ¿no? Que convendría también tomar un poco para reflexionar o para comprender lo que necesitemos, ¿no? De hecho, el día 6, el lunes 6 de marzo, ya tenemos, por ejemplo, al Sol en sextil a Urano, que es un sextil que también nos permitirá tomar otra perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista y muy especialmente nos permitirá también clarificar ideas, emociones, sobre todo además considerando, ¿no?, que el Sol estará en Piscis, en sextil a ese Urano en Tauro, entonces todo lo que tiene que ver con la creatividad, la inspiración, la materialización de algo inspirado, pues va a estar muy favorecido. Hay un ingenio creativo esos días, especialmente vivaz, pero además
además de esto, también será un momento súper interesante para visualizar desde otro punto de vista todas esas emociones que teníamos pendientes, digamos, ¿no? Un día después, de hecho, ya tenemos a la luna nueva, perdón, a la luna llena en el grado 16 de Virgo, con la particularidad de que solamente una hora después de que esta luna llena se perfeccione, ya Saturno, ese 7 de marzo, va a cambiar de signo. Entonces, esta luna llena no se puede separar de lo que es este cambio de signo de Saturno. Son, digamos, dos eventos astrológicos que van unidos totalmente, ¿no? Pero es curioso que en el momento de la luna llena, el momento exacto, Saturno todavía está en el grado 29 con 59 minutos de Acuario, ¿no? Entonces, esta luna llena, la luna llena ya sabéis que siempre sella algo así como un final o una conclusión, ¿no? Una conclusión de un proceso que llevamos elaborando 6 meses, que tiene una tónica emocional, ¿no? Entonces, la luna llena, digamos que va a ser la culminación de ese proceso de 6 meses, pero también va a ser algo así como un broche de oro clarificador de todo eso que Saturno estuvo elaborando en Acuario. Es como si la luna en Virgo dijera, mira, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer una especie de análisis de lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido a nivel de productividad, de eficacia, de trabajo, porque al final Virgo tiene que ver con esto, ¿no? O cómo hemos conseguido gestionar las dificultades de estos últimos años, o cómo hemos conseguido, pues eso, canalizar los desafíos de una forma constructiva, ¿no? Digamos que será un momento de muchísimo análisis práctico, donde vamos a ponderar si realmente hemos aprovechado de una forma positiva y constructiva estos últimos años. Entonces, claro, naturalmente hay un cierto clima en esta luna llena de juicio, ¿no? Es un momento en el que juzgamos con una gran lucidez todo eso que hemos tenido entre manos en los últimos 3 años, ¿no? Perdón, desde finales de diciembre, ¿no? Del 2020, pero también digamos que cuando comenzó la pandemia y demás, en marzo del 2020 ya Saturno estaba en Acuario, ya sabéis que tuvo varias entradas en Acuario, ¿no? Entonces, pues sí, estos últimos 3 años aproximadamente, estos últimos 2 años y medio, que Saturno ha estado en Acuario, hemos estado trabajando una serie de cosas y ahora esta luna llena en Virgo nos va a decir, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que hay aquí, no? ¿Qué tienes entre manos después de haber estado proyectando, planificando y demás? Entonces, bueno, el carácter de esta luna llena es un tanto duro, ¿no? Es crítico, es muy crítico. Vamos a poner sobre la mesa la verdad de lo que realmente ha sido para ti este tiempo a nivel constructivo. ¿Qué has hecho como una base firme que te va a servir de cara al futuro? Es, digamos, una luna llena un poco juzgadora, ¿no? En este sentido. También porque, bueno, vamos a hablar un poco de esta luna llena porque no tengo pensado dedicarle un post propio, ya que pues hay muchas cosas en marzo y prefiero dedicar el tiempo de vuestra atención a otras cosas, ¿no? Digamos que esta luna llena se da en cuadratura a Marte, Marte está en Géminis, entonces tiene ese punto, ¿no? de dicotomía. Por un lado, hay una sensación de crecimiento emocional que viene dada de toda esta historia que venimos elaborando estos últimos años, pero por otro lado, a pesar de esa integración emocional o de lo que hayamos podido tener en claro, también hay una cierta presión relacionada con esto, ¿no? De qué es lo que has logrado para tu futuro que sea positivo. Entonces, ahí hay una parte de juicio, de autocrítica que puede ser un tanto dura. Pero por otro lado, también puede ser una luna llena que nos reafirme mucho, que nos confirme mucho ciertas cosas que hayamos venido haciendo. Y en este sentido, para muchas personas también podría sentirse como una luna llena triunfal en la medida en que se haya podido aprovechar el tiempo, ¿no? El tiempo es un tema Virgo especialmente. Luego también es curioso que es una luna llena regida por Mercurio, que como ya hemos visto está en Piscis, ¿no? Entonces, será también un momento de culminaciones más o menos intuidas, en donde la normalidad o el discurrir de la vida cotidiana, que es un tema muy Virgo, va a vivirse también con la simplicidad y sencillez que le es natural, pero con una sensación de que
hay algo así como un mensaje emocional o un mensaje interno, ¿no? Digamos que es como si en nuestra vida cotidiana sonara una campanita de, hey, presta atención a cómo es ahora mismo tu normalidad, porque en breve es posible que haya ajustes o actualizaciones. Una hora después de esta luna llena, que es tremenda, ¿no? A nivel de intuiciones, de claridades, lucidez, una hora después ya Saturno entra en Piscis y a partir de ahí ya entramos en un periodo que va a durar 3 años hasta 2026, donde vamos a estar también poniendo nuestro foco de esfuerzo, de propósitos, objetivos hacia otra área totalmente diferente de la experiencia, ¿no? Os he dejado una barbaridad de información sobre Saturno en Piscis, imagino que ya la habréis visto, si no es así, pues tenéis también todo eso, tanto en mi web como en YouTube, así que si os apetece revisarlo una vez más, pues sería interesante, ¿no? Am, Luego el día 8 vamos a tener el Día de la Mujer. Me pregunto qué tal irá, ¿no? Este Día de la Mujer este año con tantos cambios alrededor, tantos cambios astrológicos alrededor, también recordando que Lilith pues está en cuadratura al nodo norte desde ya finales de febrero, ¿no? Y bueno, y Venus tocando también a Quirón, Júpiter tocando a Quirón, es decir, hay algo posiblemente que se movilice también bastante a nivel de sensibilidades colectivas, ¿no? Luego también creo que es interesante que con todo lo que tenemos en Aries, mientras Saturno entra en Piscis, esa segunda semana de marzo, es posible que empecemos a ver también de una forma más o menos realista cuál es el efecto de ciertos conflictos globales en la sensibilidad colectiva. Es decir, podría ser un momento también con Júpiter tocando a Quirón, en el que haya noticias impactantes, imágenes especialmente sensibles, es decir, podría, porque Júpiter rige la vista, ¿no? Y también con Saturno entrando en Piscis es como, mira, te muestro la realidad en imágenes, ¿no? Mira lo que hay aquí. Es como una semana muy visual asociada a temas de por ejemplo, política o asuntos globales o internacionales. Entonces, podría ser perfectamente que esos días, justo después de que Saturno entre en Piscis, empiecen a saltar a las noticias imágenes o noticias que tienen alguna cualidad que nos sensibiliza, ¿no? Que nos hace empatizar o que nos hace, digamos, despertar esa parte solidaria también, ¿no? Incluso podría ser un momento de silencio, de quedarnos sin palabras, de alguna cosa que estamos observando que directamente nos toca mucho la fibra sensible. Claro, Saturno entrando en Piscis también puede mostrar la realidad de una gran masa de personas que está afectada por alguna situación o por alguna circunstancia. Entonces yo pienso que también esa segunda semana de marzo seguramente estemos también con el foco puesto en alguna cosa que ocurre pues más bien en el mundo externo, en el mundo global, ¿no? También son muchos planetas en Piscis, son 4 planetas en Piscis juntos y esto claramente está hablando de que se desdibuja un poco ese borde de la piel defensiva de cada una y empezaremos a sentir también un poco lo que está sintiendo la vecina, ¿no? Y eso también puede generar un efecto de sentirnos un poco sobrecogidas por alguna cosa que salte un poco a la atención común, ¿no? También este fin de semana, el viernes, sábado, domingo, vamos a tener a Venus en sextil a Marte del 10 al 12 de marzo. Y ese sextil de Venus y Marte precisamente podría hablar de una primera reacción, porque Marte sigue en Géminis, ¿no? Tiene que ver con necesito actuar, pero en el sentido de necesito comunicar, necesito decir, necesito hablar, mientras que Venus en Aries es voy a tratar de dulcificar algo que es doliente o que es sangrante o que es un conflicto, ¿no? Entonces Venus en sextil a Marte ese fin de semana creo que podría ser pues ya sí, ese momento en el que uno diga, mira, ya ha pasado un prudencial tiempo en el que he estado sobrecogida por lo que sentía, ahora va a ser el momento de tratar de actuar de una forma mediadora, resolutiva, diplomática, tratando de decir algo al respecto que ayude, ¿no? Entonces serán días del 10 al 12 de marzo en donde la comunicación va a estar cargada de buena intención, posiblemente,
o donde directamente podamos disfrutar mucho también de esa capacidad de acción que podamos encontrar, ¿no? Es como decir, vale, esto me venía preocupando o yo me había sentido muy sensible con este tema los días anteriores. Qué bien que por fin sé algo con lo que yo puedo contribuir o algo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, serán días también curiosos en este sentido, de que podríamos encontrar maneras bien concretas de aportar algún granito de arena en algún tema que nos preocupe, relacionado con el entorno, porque también la luna llena, que marca también esa entrada de Saturno en Piscis, es en Virgo, ¿no? Y Virgo es el signo del entorno cercano, el entorno inmediato. Entonces también es posible que esa sea una semana en la que estemos mucho más pendientes de asuntos que suceden a nuestro alrededor, en nuestro círculo, ¿no? En nuestro entorno cercano, aunque luego eso no quita para que a nivel mundial pues también se puedan dar noticias y demás con ese Júpiter en conjunción a Quirón, ¿no? En definitiva, como veis, es una semana algo compleja, donde suceden muchas cosas simultáneamente. Eso ya de por sí puede estar creando una cierta confusión, ¿no? También tendremos, por ejemplo, el día 11 de marzo a Mercurio en sextil a Urano. Esto también puede servir para liberar la palabra, ¿no? Para tratar de buscar maneras alternativas de comunicar aquello que sentimos. Entonces, yo me pregunto también si será una semana en la que muchas personas se vean como un poco obligadas a confrontar lo que sienten después de haber negado mucho tiempo su sensibilidad sobre ciertos temas, y sea un momento en el que ya se libera ese reconocimiento o se libera la palabra también en este fin de semana, ¿no? Para tratar de comunicar o buscar apoyos o buscar dar una salida un poco a todo esto, ¿no? Puede ser una semana muy creativa, por otro lado, ¿no? Por ejemplo, si os gusta la música, la danza, el dibujo, incluso el ejercicio, ¿no? Puede ser una semana a la que disfrutemos mucho de sacar afuera la energía sobrante yendo a pasear o tratando de hacer varias cosas simultáneamente, ¿no? Puede ser un momento en el que tengamos bastantes ganas de movernos o un momento que nos moviliza, es eso exactamente, ¿no? Es un momento que nos toca la fibra sensible y que nos moviliza. Luego, yendo a la siguiente semana, ahí sí, en la tercera semana de marzo prima bastante la confusión. El 13 y el 14 de marzo tenemos a Marte perfeccionando una vez más su cuadratura a Neptuno. Marte ya había hecho esta cuadratura a Neptuno en varias ocasiones y esta va a ser la última, ¿no? Entonces, bueno, esta cuadratura de Marte y Neptuno es un poco... Yo actúo con la mejor de las intenciones, pero eso me enreda más en una situación. O también puede ser no sé qué hacer o me siento cansada, indecisa o decido en base a lo que siento con un impulso más bien emocional. Es decir, Marte en cuadratura a Neptuno ya nos ha dado una amplia muestra de sus efectos estos meses anteriores y una vez más se va a sentir bastante, ¿no? Entonces, digamos que esos días de sobre todo el 13 y 14 de marzo no sería buena idea precipitarnos a tomar ninguna decisión, ¿no? Sería buena idea mantenernos un poco alejadas del ruido, tratar de buscar nuestra calma, tratar de buscar nuestra claridad y si las cosas son confusas, dar unos días, dar un tiempo de margen podría ser sabio, ¿no? También porque justo después, el 15, el 16, el 17, el 18 de marzo, todos esos días, toda esa semana, Mercurio y el Sol también se unen a Neptuno en Piscis, hacen varias conjunciones exactas esa semana y todos ellos en conjunto cuadran a Marte, ¿no? Esos son muchos planetas en Piscis haciendo cuadraturas a Marte y a mí esto me sugiere mucho un clima de cotilleos infundados, comunicación que llega con el teléfono escacharrado y que nos conmueve y que nos interpela y que nos enciende mucho, pero que luego no es lo que parecía, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente van a ser días muy complicados para todo lo que tiene que ver con la claridad, de modo que sería interesante dar un cierto margen, un cierto espacio, ¿no? También creo que estos planetas en Piscis haciendo cuadraturas a Marte, como van a coincidir también con
el cuarto menguante en Sagitario, que vamos a tenerlo el día 15, creo que también es una atmósfera que nos interpela a buscar el sentido, a buscar el significado de asuntos que recientemente nos hayan activado o nos hayan interpelado, ¿no? Especialmente también creo que a nivel colectivo habrá ganas de buscar el sentido, la dirección, el significado, pero especialmente la dirección de alguna noticia que la semana anterior nos haya tocado bastante. Entonces, a nivel colectivo también puede ser como decir, oye, después de el bombazo de notición que hubo la semana de la luna llena, ¿no? Esa segunda semana de marzo, la tercera semana estamos como integrando, intentando interpretar lo que ha pasado, intentando comprender, ¿no? Entonces, claramente, pues podría haber varias voces que estén todo el tiempo contradiciéndose o que creen más confusión o que creen más ruido, y digamos que será un momento de valientes a la hora de opinar, porque realmente nadie va a tener ni idea, al menos durante unos días, ¿no? Entonces, digamos que es mejor y prudencial no tirarse mucho a la piscina, no mojarse a opinar precipitadamente, porque podríamos estar emitiendo una opinión que luego resulte delicada o que pueda tener consecuencias en forma de conflicto, ¿no? El día 16, además, ya Marte sale de sombra. Eso quiere decir que ya continúa avanzando más allá de esa zona a la que había entrado retrógrado, y eso habla también de acciones, iniciativas, decisiones que son nuevas, que ya nos sacan definitivamente de un bucle larguísimo en el que llevamos inmersas desde el 20 de agosto del 2022, porque Marte entró en agosto en Géminis y ha estado ahí desde entonces, ¿no? Entonces, Marte ya al salir de sombra en esta mitad de mes, pues nos permite ir un poco más allá de ese tipo de conflictos y demás en los que habíamos estado inmersas, ¿no? Esto me hace pensar un poco, la verdad, en la guerra, en el sentido de que todo tipo de conflictos que vinieran estando estancados estos últimos meses ya van a encaminarse a otra dinámica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, será, pienso yo, un mes decisivo también en este sentido, ¿no? Por muchos otros motivos, no solamente por este de que Marte salga de sombra, ¿no? Pero Marte saliendo de sombra contribuye, porque también Marte saliendo de sombra rige a esos planetas que hay en Aries, entonces ya es como otra atmósfera, ¿no? Nuestro sentido de dirección, nuestras intenciones, pues tienen otro marco que a lo mejor se siente más renovado, ¿no? También podría haber nuevas disertaciones, nuevas comunicaciones, que de alguna manera pretendan arrojar luz a algún tema que se sienta un poco confuso. En cualquier caso, ese mismo día 16 de marzo también tenemos a Venus haciendo cuadratura a Plutón, porque justamente Venus, cuando llega al final de Aries, va a ser una cuadratura a Plutón, e inmediatamente después, el día 17, ya entrará en Tauro, donde inmediatamente va a ser un sextil a Saturno. Claro, Saturno acaba de entrar en Piscis, está en el cero de Piscis, y Venus, cuando entre en Tauro, inmediatamente va a ser un sextil exacto a Saturno, que se va a extender también hasta el día 18. Entonces, esos días, 16, 17, 18 de marzo, son impresionantes. Son días importantes, es decir, es como si de alguna forma las cosas se sucedieran de una forma muy rápida, muy encadenada, como un esto de dominó que se caen las piezas, ¿no? Primero, el día 16, Marte sale de sombra y Venus hace cuadratura a Plutón. Esto es, alguien hace un primer movimiento que es absolutamente nuevo y que marca dentro de un conflicto previo quién es el más fuerte o quién tiene el poder ahí, ¿no? Es como hay algo nuevo que marca una dominancia dentro de un juego que había estado estancado mucho tiempo. Y acto seguido, con Venus entrando en Tauro, en sextil a Saturno, el día 17, los miedos del día anterior o los eventos del día anterior o los efectos del día anterior se estabilizan. Entonces, es como un golpe de fuerza, de dominancia en una situación que había estado estancada, que la decanta hacia un lado e inmediatamente después algo se estabiliza.
Vamos a ver, no sé, vamos a ver, la verdad es que como astróloga es un mes también para aprender mucho, ¿no? Porque, claro, yo veo esto y digo, jolín, qué pasada, ¿no? Porque unos eventos del mes van a ir influyendo en otros y es un mes bastante potente, ¿no? En cualquier caso, también con Venus entrando en Tauro y en sextil a Saturno, podríamos aprovechar esos días del 17, 18, incluso el día 19, para tratar de estabilizar algo bueno, organizar temas relacionados con la economía, por ejemplo, em, o incluso saldar asuntos pendientes a un nivel práctico con otras personas. Podría ser un momento para tratar de prestar algún tipo de ayuda, soporte, apoyo práctico a alguien más, o un momento para pedir ese apoyo si lo necesitamos, ¿no? Podría ser un momento muy bueno para intercambiar ayuda, para intercambiar algo que favorezca a alguien más o para pedir algo que necesitemos, ¿no? Em, También pienso yo que podría ser un momento en el que disfrutemos particularmente de nuestro trabajo, nuestra rutina, nuestro orden, precisamente porque si el mundo está en una fase de cierta incertidumbre, ¿no? O de mucho movimiento, creo que van a ser días en que vamos a valorar mucho la paz, la calma, vamos a valorar mucho el despertarnos tranquilas, tomarnos el café, seguir la rutina, disfrutar de lo pequeño, porque digamos que es como un refugio en el que vamos a encontrarnos, ¿no? Con esa paz o esa serenidad que luego en el ruido externo, pues a lo mejor brilla un poco por su ausencia esos días, ¿no? También hay que tener en cuenta esto, es que a mitad de marzo podría haber una sensación de que el caos es para siempre, pero no, el caos dura especialmente esa semana. Entonces, si hay algo que parezca súper caótico o errático, paciencia porque seguramente dure, pues eso, unos días y ya está, ¿no? Am, Luego, el día 19, el domingo, Mercurio entra en Aries, pero justo antes de entrar en Aries también ha hecho un sextil a Plutón, entonces también el domingo, el fin de semana, digamos el 18 y 19, tiene un clima bastante particular porque es como si dijéramos que Mercurio en sextil a Plutón averigua algo, además Mercurio en Piscis, ¿no? Averigua algo importante que tiene que ver con el final de algo o tiene que ver con alguna averiguación de algún tema que realmente es sensible o que no había sido evidente, pero había estado ahí, o algún tema que toque también asuntos pendientes, ¿no? Entonces Mercurio es como que averigua algo que hasta el momento era misterioso o hasta el momento ni habíamos visto, y cuando entra en Aries lo grita a los cuatro vientos, ¿no? Es como decir, vale, mira de lo que me he enterado. Aquí está la gran noticia, aquí está, digamos, lo que sé, ¿no? Entonces, Mercurio entrando en Aries va a ser bastante clarificador. Es como un mensajero que nos llama a la acción, que nos interpela a tomar la iniciativa en base a algo que por fin se clarifica. Entonces, este fin de semana también es potente. Los fines de semana de marzo no son muy de descanso, que digamos, ¿no? Son bastante activos. Acto seguido, justo después de que Mercurio entre en Aries, lo mismo va a suceder con el Sol. El Sol hace un sextil a Plutón e inmediatamente después entra en Aries. Con lo cual, el Sol desde el grado 29 de Piscis, desde el último grado del zodiaco, hace un sextil a Plutón y luego entra en Aries en pleno equinoccio. Ahí empieza una nueva estación. Ya sabéis además que el momento en que el Sol entra en Aries es el comienzo del año astrológico, del año nuevo astrológico, que tiene también un impacto, una relevancia para todo el siguiente año hasta el próximo marzo, pero muy especialmente tiene relevancia por los meses en que dura la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Entonces, el clima astral de ese equinoccio va a marcar bastante la pauta de ese tiempo posterior. Y en particular, el hecho de que el Sol entra en Aries, ¿no? Después de haber hecho un sextil a Plutón, es como decir, mira, aquí está el final natural
de una situación que ha sido súper complicada en un sentido práctico. Aquí está el final natural de una situación que ya llega sí o sí a su fin, y aquí tienes el comienzo de otra cosa. Entonces es bastante arquetípico, incluso la narrativa de este equinoccio es pues bastante peliculera, es bastante intensa, ¿no? Es realmente algo que muere de una forma orgánica o fácil, mientras igualmente pues hay un empuje muy importante hacia un comienzo, ¿no? También súper interesante, en este equinoccio, el mismo día en que el Sol entra en Aries, el día 20, Venus hace una conjunción exacta al nodo norte en Tauro. Venus es el regente del nodo norte. Entonces, Venus en conjunción al nodo norte está súper fuerte, es decir, Venus está en una posición triunfal, totalmente triunfal. Además, Venus viene de hacer una conjunción a Júpiter en Aries y demás, y ahora toca el nodo norte. Eso es el triunfo de una nueva situación de la que se espera algo muy positivo, que viene fortalecida también con esta entrada del Sol en Aries, con este equinoccio, ¿no? Todo lo que sucede en un equinoccio, y especialmente en el equinoccio de Aries, tiene una particular fuerza y tiene una particular influencia. Entonces, Venus en conjunción al nodo norte está hablando de el gran desafío que vamos a tener en este nuevo periodo de tiempo que abre el equinoccio, el gran desafío de hallar paz, dignidad, respeto, placer, seguridad, estabilidad. Es decir, hay una intención fuertísima de ir hacia ahí. Simultáneamente, además, también hay que considerar que Plutón, solamente 3 días después de este equinoccio, entra en Acuario, y eso ya cambia también rotundamente la atmósfera. Ese Plutón entrando en Acuario influye en el equinoccio, y el equinoccio fortalece también ese cambio de signo de Plutón. Además, también, justo después del equinoccio, de que, bueno, primero que nada, Mercurio entra en Aries el día 19, luego entra el Sol el día 20 y el día 21 entra la Luna. Es curioso marzo, porque hay muchas ocasiones en que un planeta hace algo, otro se suma, es decir, es como si fuera un mes muy susceptible de derivar en escaladas. Todo tiende a escalar, ¿no? Porque primero un planeta activa una cosa, luego lo hace otro, luego otro, luego otro. Entonces es como un primer paso al que se suman otras cosas. Todo el tiempo las cosas tienen consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, es un clima muy intenso, digamos. Y con la luna entrando en Aries, también justo después de ese equinoccio, se forma la primera luna nueva en Aries que vamos a tener este año. Aquí también tenemos que detenernos, porque la luna nueva esta también tiene su intríngulis. Este año vamos a tener 2 lunas nuevas en Aries. Una es en el grado 0, que es esta, y la otra va a caer en el grado 29, el 20 de abril. Con la particularidad de que esta luna nueva del 20 de abril va a ser un eclipse de sol, y va a ser el primer eclipse que vamos a tener en Aries desde hace muchos años. Entonces, esta va a ser la primera luna nueva, la del 21 de marzo, que vamos a tener en Aries, pero está en conversación directa con esa otra luna nueva que va a venir eclipsada el mes siguiente. Entonces, en mi opinión, esta luna nueva que vamos a tener el 21 de marzo está abriendo un paréntesis de tiempo de un mes que va hasta la siguiente luna nueva, hasta el eclipse de sol, ¿no? Está abriendo un paréntesis de un mes que precede a algo realmente grande, porque precede a la temporada de eclipses. De hecho, con esta luna nueva en Aries ya podríamos pensar que estamos adentrándonos en la temporada de eclipses, porque en este ciclo lunar que se abre con esta luna nueva ya empezamos a acercarnos a esos eclipses. Entonces es como la previa, es como el preview de toda una serie de cosas que van a tener envergadura y que nos van a mostrar hacia dónde va esta gran nueva historia que estaremos desarrollando las próximas décadas. Entonces, es un mes bastante contundente, como veis, ¿no? Y esta luna nueva en Aries está abriendo ese paréntesis de tiempo
en donde va a estar formándose precisamente esa nueva historia que también los eclipses catalizarán el mes siguiente, ¿no? Esto viene unido a que, naturalmente, como hemos visto ya, el día 23 Plutón cambia de signo, entra en Acuario. Y bueno, ya dedicamos también un post a lo que es Plutón en Acuario, ¿no? Pero Plutón entrando en Acuario también es importante porque de repente nos va a permitir observar con transparencia, de una forma completamente nueva, alguna realidad social o contextual que hasta el momento había estado oculta o que hasta el momento no había parecido tan importante o tan relevante. Y de repente vamos a poner la lupa en una situación que antes no habíamos visto con esa profundidad y vamos a sentir cuán importante es o cuán trascendente es para nuestra forma de vida o para nuestra manera de entender la humanidad. Es decir, Plutón entrando en Acuario es como decir, mira, ahora que ya se terminó aquella vieja historia que nos conflictuaba, que ya Plutón salió de Capri, aunque todavía hay cosas por resolver ahí, porque como sabéis, Plutón regresará a Capricornio después, más adelante, el 11 de junio, Plutón regresará a Capri una vez más, ¿no? Pero digamos que con esta primera entrada de Plutón en Acuario, que es la primera vez en nuestra vida que Plutón entra en Acuario, Plutón nos está diciendo, ahora que ya terminó ese conflicto, eso que estuviste luchando y demás, los últimos 15 años hay algo que se cierra de forma natural y demás, ahora que ya terminó alguna de estas cosas, mira de esta forma nueva lo que tienes delante. Entonces, creo que Plutón entrando en Acuario nos va a hacer también extrañarnos de ciertas cosas que habíamos considerado normales y también puede traer consigo un inicial espanto al ver con transparencia las consecuencias de algún tema que en estos últimos años se hubiera estado tapando, ¿no? Digamos que también es curioso que Saturno sale de Acuario y enseguida entra Plutón. Esto es muy curioso precisamente porque Saturno en Acuario es como todo bien, todo normal aquí, en esta zona, ¿no? Todo bien en esta situación, pero cuando Saturno sale y deja de normalizarse y entra Plutón y lo mira con lupa, ahí es donde podemos ver con un cierto vértigo cuán inquietante era aquello que había parecido normal o aquello que había parecido ordenado, ¿no? Entonces, creo que también la entrada de Plutón a nivel colectivo vendrá seguramente con algún tema que muestre tener muchísimo más trasfondo y muchísima más relevancia de la que hubiéramos pensado recientemente, ¿no? A nivel personal, esto se expresa de otro modo, ¿no? A nivel personal, yo creo que sobre todo este cambio de signo de Plutón se relaciona con el final de un discurso apocalíptico, digamos, el final de una lectura del lugar en el que vivimos, del mundo, como algo que está abocado al desastre, ¿no? Porque venimos de muchos años en los que se ha declarado muchas veces el fin del mundo tal y como lo conocíamos, ¿no? Digamos que por lo menos en un sentido arquetípico tuvimos la pandemia, que sí, la guerra, todo el tiempo con noticias de shock, ¿no? Entonces hay muchas personas que han estado sintiendo de algún modo que no hay futuro o que la realidad social tal y como la conocíamos llegaba a su final, ¿no? Con una gran sensación de incertidumbre, de miedo. Entonces, Plutón cambiando de signo creo que se va a sentir optimista o positivo, por lo menos en este sentido, de que estamos empezando a ver cómo algo totalmente nuevo, algo radicalmente nuevo comienza. Entonces, empezamos a observar también de algún modo hasta qué punto había sido limitado nuestro discurso de final de tiempo, porque Saturno abandonando Acuario también es esto, ¿no? Es decir, ya no hay esa limitación a la hora de ver el futuro, ya no hay ese pesimismo necesariamente a la hora de ver el futuro. Plutón entrando en Acuario también se puede sentir como la regeneración de las esperanzas por un futuro que está comenzando, una historia nueva que está comenzando, ¿no? Entonces esto creo que a nivel personal también va a ser bastante fuerte, bastante intenso, ¿no? Pero especialmente a Plutón tendremos que darle un tiempo. Lo que sí, para ver cómo se expresa, ¿no? Pero lo que sí que os diría es,
que observéis también mucho cómo os sentís en marzo. Convendría que tuvierais un diario o si os gusta, ¿no? Para registrar un poco cómo os vais sintiendo. Y bueno, todavía no sé de qué manera, pero tenía pensado también lanzar un diario lunar para llevar precisamente del equinoccio en adelante, porque creo que este año va a ser un año de muchísima transición emocional y creo que podría ser muy interesante precisamente llevar un registro de, por ejemplo, pues cómo nos activan las lunaciones, todo esto, ¿no? Entonces, en cualquier caso, pronto os diré pues de qué manera sacaré finalmente el diario lunar, ¿no? Porque ya está hecho, ya está acabado, pero estoy pensando también en cómo distribuirlo y demás. Es algo que me queda por solventar aún, pero bueno, próximamente, en las próximas semanas, os diré algo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que este año astrológico, que comienza ahora en marzo, va a ser particularmente revelador tener algo así como un registro de lo que sentimos, de lo que intuimos, porque de alguna manera lo que estamos vivenciando ya ahora a partir de marzo en adelante y por todo este año astrológico va a ser un preludio de asuntos importantes que estaremos transitando las próximas 2 décadas. Entonces, creo que podría ser un año súper interesante para tener una especie de registro, ¿no? En cualquier caso, continuando con el mes, claro, con Plutón entrando en Acuario podríamos tener una sensación de extrañamiento o incluso una sensación de cierto caos, porque Plutón nos muestra algo que es contundente, que es radicalmente nuevo, y eso nos puede descolocar un poco, ¿no? Entonces, junto con este tránsito también sucede otra cosa, y es que Marte empieza ese mismo día en que Plutón entra en Acuario. Marte empieza ese mismo día a hacer un quincuncio a Plutón. Un par de días después, el día 25, 2 días después de que Plutón haya cambiado de signo, Marte también cambia de signo, todavía sosteniendo ese quincuncio a Plutón. Entonces, ya digamos que una vez que Plutón entra en Acuario, y especialmente hasta el día 27 de marzo, especialmente estos 5 días, vamos a tener un quincuncio de Marte y Plutón súper interesante, en donde ambos planetas están cambiando de signo prácticamente a la vez, sosteniendo un quincuncio. Esto de lo que está hablando es de una forma de actuar o reaccionar a título personal que está absolutamente desconectada con algo que está sucediendo y que tiene una envergadura mayor, y especialmente algo que está sucediendo a nivel colectivo. Es como yo continúo actuando como siempre, pero sin atender a la relevancia que va a tener alguna cosa mayor en mi vida, ¿no? Todavía no termino de entender cuál es la relación entre algo que se está cocinando ahí fuera y lo que yo hago en mi vida humana a escala pequeña, ¿no? Entonces habría una especie de desconexión. También una sensación de muchísima inquietud con este quincuncio de Marte y Plutón, en el sentido de que es posible que, por ejemplo, con Marte abandonando Géminis y entrando en Cáncer, que Cáncer es un signo cardinal, ¿no? Marte en Géminis es un Marte de tanteo, porque Géminis es mutable. Entonces, Marte en Géminis lleva ya un montón de meses llevándonos a poner en duda las cosas, a cuestionarlas, conflictuando de alguna manera, lanzándonos a encrucijadas que son muy difíciles de resolver, creando una cierta irritación por agotamiento mental también en alguna situación, ¿no? Y sí, vamos a agradecer que Marte salga de Géminis por fin, porque tener a Marte tantos meses en una misma casa de nuestra carta astral es agotador, sencillamente porque hemos estado sintiendo desde agosto hasta ahora que hay una zona de nuestra vida que nos está pidiendo constantemente energía, 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 esfuerzo, 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 y que tampoco es que avance de una forma tan espectacular, ¿no? Para toda la energía que ponemos ahí, porque Marte ha estado retro, ha estado como dispersando un poco esa energía, ¿no? Entonces, ha habido un área de nuestra vida que ha sido extenuante y muy demandante, que sin embargo se ha sentido un poco estancada, y eso nos ha podido desmotivar o nos ha podido cansar mucho o nos ha podido frustrar. Pero ahora ya por fin que Marte entra en Cáncer, que es un signo cardinal, que es totalmente diferente, ¿no? Pues ahora sí va a ser el momento de avance, ¿no? Entonces vamos a tener muchas ganas, mucha apetencia de reaccionar fuerte, de pisar fuerte, de actuar rápido.
Cáncer es un signo de agua y es un signo emocional. Entonces, Marte en Cáncer se podría sentir, por ejemplo, como agua en ebullición o podría ser también alimentos que no son indigestos, ¿no? Es como algo que es un poco difícil de digerir o de procesar, que tiene que ver, por ejemplo, con la irritación, puede ir por ahí un poco, ¿no? O con el enfado y cómo el enfado nos motiva a reaccionar fuerte, ¿no? O a defender también aquello que, porque Marte en Cáncer es muy defensivo, ¿no? A defender aquello que nos es importante, esencial y demás. Entonces, digamos que Marte en Cáncer podría ser también una gran reactividad para defender alguna cosa que nos es muy familiar o muy acostumbrada. Y de alguna manera eso puede hacer también pues, que nos motivemos, ¿no? A pisar fuerte y demás. Entonces, Marte en Cáncer encajaría mucho al estar en quincuncio con Plutón, podría encajar mucho también con pueblos que, por ejemplo, expresan su deseo o su iniciativa de tomar decisiones autosuficientes, ¿no? Tiene un clima muy rebelde esos días, ¿no? Tiene un clima muy de revolución, de alguna manera, claro, Cáncer también es el pueblo, entonces es un clima que a mí me resuena mucho a toda una nación, todo un territorio geográfico, toda una comunidad que se levanta a protestar en una situación en la que no han podido decidir por sí mismas, ¿no? Y sin ver, sin embargo, sin tener en cuenta este quincuncio de Marte a Plutón, ¿no? Que a lo mejor hay algo muy poderoso que no están visualizando y que también va a jugar su carta en el asunto, ¿no? Es complicado este clima, como veis. A nivel personal, también podría ser que este quincuncio de Marte y Plutón nos haga sentir un poco desconectadas, como que no sabemos muy bien cómo reaccionar ante alguna cosa que se está mostrando nueva. Y en este caso, cuando Marte entra en Cáncer, sí que podríamos decir, ya sé qué es lo que necesito hacer, ya sé qué es lo que necesito iniciar, ¿no? Ya sé cómo necesito responder. Entonces también será un momento bastante revelador, en donde incluso podríamos comprender qué es lo que necesitamos cuando ya nos estamos viendo en la plena acción, ¿no? Podría ser un momento de actúo primero y entiendo después, perfectamente. Creo que esa sería la descripción más exacta de esto, ¿no? Actúo primero y luego, en base a lo que yo hago, entiendo de alguna manera qué es lo que hay, ¿no? También vamos a tener el día 26 a Mercurio en conjunción a Quirón, es decir, también podría haber ideas, conversaciones con la finalidad de resolver algún conflicto o por el contrario, conversaciones que blanden un poco las palabras como armas, ¿no? Entonces, a ver también hacia dónde decantamos estas opciones. En cualquier caso, luego ya los últimos días del mes tienen otra tónica. Tenemos a Mercurio uniéndose a Júpiter en Aries, por ejemplo, el día 28. Y mientras tanto, el 28 y el 29 tendremos a Marte en trígono a Saturno. Entonces, esto tiene que ver también con conversaciones o ideas o interpretaciones de la situación amplias, con una visión amplia y bastante generosa, ¿no? En donde hay una disposición también a escuchar o hablar, pero un poco excesivamente. Es como un momento en el que tendemos a hacer grandes promesas o a aceptar también grandes ideas, ¿no? Que luego habrá que preguntarse si podemos asumir. Marte en trígono a Saturno está planteando esto, ¿no? ¿Es realista esto que yo me estoy proponiendo? Porque Marte en Cáncer, en trígono a Saturno en Piscis, están ya en signos de agua. Hasta ahora, todos los contactos que habían hecho Marte y Saturno de este estilo habían sido en signos de aire, ¿no? Entonces, digamos que Marte y Saturno estos últimos años se habían entendido muy bien a nivel de aire, a nivel de ideas, ¿no? Es decir, lo que yo pienso que quiero hacer o lo que yo planifico hacer, pues encaja, ¿no? Con mi estrategia que también pues he estado elaborando a nivel de pensamiento y demás, ¿no? Yo me organizo a nivel de ideas y también tengo la idea de lo que voy a hacer en consecuencia. Ahora, sin embargo, se articulan más desde un lugar emocional y esto quiere decir que hay algo intuitivo, hay algo emocional, hay algo sensible
que está movilizando nuestras estrategias, nuestros deseos y nuestras acciones. Entonces, esto es casi como si estuviéramos dispuestas a hacer cristalizar un tipo de posición en algún asunto que es confuso en base a lo que sentimos o en base a aquello con lo que simpatizamos. Esto es un poco a veces conflictivo en el sentido de que no vamos a estar muy lógicas, ¿no? A la hora de comprometer nuestra acción a largo plazo con ciertas cosas, sino que más bien vamos a tender a tomar decisiones en base a aquello que más nos toca a nivel emocional. Esto es un poco delicado, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, si viene una persona con un montón de carisma y nos vende la moto y nos toca la fibra sensible, sí que vamos a estar dispuestas a prometer a lo grande o a entregar todo, pero sin que eso sea tan racional, ¿no? Entonces, esos días de finales de mes va a ser muy importante tener muchísimo, muchísimo ojo con temas como la gestión de recursos, la gestión de promesas, es mejor no prometer nada. Y también creo que esos últimos días del mes va a ser súper importante preguntarnos dónde estamos depositando nuestra fe y qué es lo que nos motiva a creer en ciertas cosas, ¿no? Porque de alguna manera tendemos a tomar decisiones muy duraderas, un poco exageradas, en base a un criterio que a lo mejor más adelante se pueda mostrar engañoso, ¿no? Lo que sí hay esos últimos días también es mucha capacidad para detectar lo que necesitamos y empujarlo adelante. También vamos a tener el cuarto creciente en Cáncer el día 29 y eso de alguna manera potencia también que precisamente empujemos hacia adelante aquello que necesitamos, ¿no? Los deseos y las emociones, o sobre todo la acción y la emoción, van a estar de la mano. Entonces, eso tiene sus virtudes y sus complejidades, ¿no? Cuando yo actúo en base a la emoción, pues puedo a lo mejor no estar siendo demasiado justa o digamos que hay algo también relacionado con el capricho, ¿no? Esos días. Y también un poco con barrer más que para casa, para la casa de quienes yo quiero, ¿no? Habrá una tendencia seguramente a favorecer más a esas personas que queremos o que nos importan, siempre que podamos, ¿no? Es decir, a veces la gente, pues somos así, ¿no? Que nos da un poco de cosa favorecernos a nosotras mismas directamente, entonces tendemos a articular las cosas de una manera que pueda favorecer más a quienes nos son simpáticas, ¿no? Entonces, podría haber incluso una cierta atmósfera como de amiguismo en ese clima de los últimos días, ¿no? De hecho, tenemos también a Venus en conjunción a Urano. Y esto también habla de favorecer significativamente a aquellas personas a las que consideramos afines, favorecer a nuestras amistades, favorecer a esas personas que piensan como nosotras o que comparten con nosotras un proyecto o un principio, ¿no? Que en principio puede ser bueno, ¿no? Pero también creo que habrá que pensar en esos últimos días del mes si tal vez favorecer a aquellas personas con las que simpatizamos está perjudicando tal vez injustamente a alguien más, ¿no? Eh, sí, vamos a dejarlo ahí, porque este tema podría dar para mucho, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso también Venus en conjunción a Urano tiene este punto de autodeterminación, tiene este punto de individualismo también hasta cierto punto, ¿no? De autonomía, de quiero gestionarme de una forma soberana también. Es que hay un tema como muy global, muy mundial relacionado con esto también, de la soberanía de los pueblos durante todo el mes, ¿no? De ese deseo de independencia, ese deseo de gestionar por uno mismo las cosas, ¿no? Y luego a nivel personal también Venus en conjunción a Urano a final de mes y además, coincidiendo con el Sol en trígono a Lilith, creo que favorecen muchísimo que también pueda haber, pues, por ejemplo, movimientos relacionados con la dignidad, con necesidades desatendidas que de repente se claman con un grito, ¿no? Es un momento muy reivindicativo también, ese final de mes. Entonces, bueno, espero que marzo venga con toda la serenidad posible para vosotras y que lo disfrutéis.
Ya en breve bueno, publicaré también este tema de Saturno en Piscis a nivel personal, donde vamos a hablar también de Saturno en las casas y demás. También os hablaré próximamente del tema del diario lunar. Y ya, pues no voy a dedicar tampoco un post a la luna llena de Virgo del 7 de marzo, porque creo que sería mucho. Entonces, ya pues volveremos a vernos eso con el post de Saturno en Piscis a nivel personal y ya luego para el equinoccio. Así que bueno, os deseo lo mejor estos días. Gracias por escucharme hasta aquí y un abrazo muy grande. Hasta luego.